Bueno, como comenté hace un momento, en esta ocasión no voy a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios, pero le pedí a un hermano que nos pudiera traer en esta ocasión el alimento espiritual. Este hermano se llama Saúl Ramírez. Hace ya más de un año, yo creo como unos 2 años, tenemos el gusto de conocernos. Hemos coincidido en tomar clases en el seminario aquí en la iglesia, pero también en pláticas que hemos tenido oportunidad de tener. Él viene con su esposa Bianca y sus 4 hijos y es anciano en una iglesia en San José, casa de oración. Entonces tenemos el gusto de que nos esté acompañando. Si gustas pasar, por favor, hermano, él va a compartir con nosotros en esta mañana. Tuvimos el gusto en Año Nuevo que nos compartiera un poco y confío que será de gran bendición para nosotros el día de hoy. Gracias, hermano. Que Dios te use y te bendiga. Gracias. ¿Sabes cómo partir? No. ¿Gustas? Está encendido. Gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Es un placer siempre compartir la palabra del Señor. Y es fácil estar de aquel lado, hermanos. Muy fácil, ¿verdad, pastor? Pero ya de este lado ya empieza a sudar uno frío. Pero bueno, hay muchas caras conocidas, gracias a Dios. Algunos de hace mucho tiempo conocidos. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Traen sus Biblias? ¿Todos? Bien. Vamos a ir a la carta de Santiago, por favor. Gracias al pastor por la invitación, por la confianza también. Capítulo 1, por favor. Voy a poner mi cronómetro porque dicen que somos en la congregación del Evangelio Eterno, así que pues más o menos, ¿no? Ya ubican. Pero bueno, voy a sujetarme a las instrucciones y Dios nos ayude. ¿Sí? Bien. Vamos a estar estudiando el capítulo 1, pero antes de entrar en materia, un segundito. No sé si algunos de ustedes saben que el 1 de enero de este año, algunos todavía no despertaban, pero hubo un terremoto de 7.5 grados al oeste de Japón, ¿no? Y este terremoto trajo la muerte de cientos de personas, cientos de heridos, y yo vi una nota ayer todavía, cerca de 30,000 desplazados por el terremoto. Entonces, pues no es una buena forma de iniciar un año, ¿verdad? Todavía algunos de este lado en Occidente probablemente estaban festejando, ¿no? la llegada del Año Nuevo, y algunos haciendo sus propósitos de Año Nuevo. En el mundo cristiano, sus resoluciones, ¿verdad?, de Año Nuevo. Pero estas personas iniciaron el año. Unos perdieron su familia, otros perdieron sus pertenencias, ¿no? Entonces, ciertamente vivimos en un mundo doloroso, en un mundo lleno de crisis, ¿no? Crisis económicas, crisis familiares, crisis personales, ¿no? El mundo llega a ser doloroso. Y saben, los creyentes, los cristianos, no estamos exentos de esas crisis, ¿no? No estamos exentos de esos tiempos dolorosos y difíciles, tanto en un ámbito general como quiero pensar que dentro de todos esos desplazados en Japón probablemente haya habido creyentes, ¿no? Lo más probable. Entonces no están exentos de pasar por un tiempo difícil, ¿no? También hay situaciones particulares, ¿no?, por las que algunos de ustedes pudieran estar pasando, ¿no?
en nuestra misma ciudad pudiera estar pasando. Pero eso no define, hermanos, ¿no? Hay cosas que pueden llegar a ser muy fuertes para algunos, y puede resultar una pregunta muy genuina dentro de nosotros, ¿no? Y probablemente usted la haya hecho en algún momento de su vida. Es cuando llega ese tiempo difícil: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo llego temprano a la congregación, sirvo fielmente, te canto, ¿no? Toco la guitarra, no sé, la actividad que tengamos, ¿por qué a mí? Yo no, muy internamente, aunque no lo expresemos a los demás, podríamos decir: yo no me lo merezco. O sea, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible para ti. Pero llegan, ¿sí o no? Llegan, ¿no? Probablemente algunos de ustedes estén en una situación complicada en este momento. Esas situaciones que golpean duro, ¿verdad? Y que incluso podría llevarnos al límite de pensar: ¿realmente, Señor, me amas? Porque si me amas, ¿por qué pasó esto, no? Y eso parte, hermanos, de un mal entendimiento teológico, el pensar de esa manera. De hecho, es un pecado el decir que Dios no nos ama, porque la palabra de Dios dice que Él nos ama, y es una verdad. Y si nosotros decimos que no, decimos que Dios es mentiroso. ¿Fijan la implicación que tiene? Él nos ama a pesar de lo que estemos pasando, ¿no? Y vamos a desarrollar esto durante la enseñanza. Les leo lo que dice el apóstol Pablo a los discípulos de Listra en Hechos 14:22. Si gusta, si va desenfunda rápido, vaya ahí. Hechos 14:22. Es el apóstol Pablo ahí a los discípulos de Listra. Dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, y luego dice, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo, vean la última parte del texto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es un común denominador en las Escrituras, ¿no? Bueno, el apóstol Santiago tiene esto en mente. Él sabe que es necesario padecer. Él sabe que necesitamos de esto para poder crecer en el Señor, y lo va a desarrollar brevemente en 3 versículos, ¿no? Él está dirigiendo esta carta a los dispersados, a los judíos dispersados, posiblemente por el martirio de Esteban, pero también podría ser que sea debido a la persecución bajo Herodes, ¿no? Cualquiera que sea la situación, pues salieron corriendo, ¿no? Ahora sí corran por su vida. Entonces está dirigiendo la carta a ellos, personas que dejaron sus casas, que tal vez perdieron sus familias, sus pertenencias, y está dirigiendo esta carta a ellos, ¿no? Y les va a decir lo que vamos a desarrollar enseguida. Ahora sí, Santiago 1, para ver qué es lo que Santiago tiene que decir respecto a este tema, a esta situación. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Versículo 2: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Me acompañan a orar? Padre, te damos gracias esta mañana por la provisión de tu palabra. Te ruego que tú nos hables, que esta palabra sea un ungüento para algunos, sea un crecimiento para otros. Te ruego que uses a este predicador, Señor, para transmitir lo que está en tu palabra, lo que tú quieres enseñar a tu amada iglesia. Muchas gracias. Amén. Es curioso, hermanos, porque
Santiago hace un saludo muy breve. ¿Se fijan? En realidad nada más dice quién envía la carta, a quién, y su saludo es saludos. Es muy breve a comparación de otras cartas donde el apóstol Pablo, por ejemplo en Tito, se los leo rápido, Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4, es el apóstol Pablo saludando, una introducción a la carta. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador. A Tito, hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es un saludo amplio, ¿se fijan? El apóstol Pablo está tomando tiempo para desarrollar y introducir lo que le va a instruir a Tito, pero Santiago, ¿se fijan? Tiene prisa. Santiago va al grano. Tiene algo importante que decir. La iglesia está padeciendo. Y él quiere que la iglesia sepa que eso no está fuera de la soberanía de Dios, ¿no? Y es por eso que escribe las siguientes líneas, ¿no? Versículo 2 de Santiago entra con un imperativo. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, podríamos leer rápido esto, ¿no? Posiblemente haya sido parte de su lectura hoy, probablemente, o ya pasó por aquí, y lo podemos leer rápido, hermanos, pero si nos detenemos a meditar en el texto, lo que Santiago nos está pidiendo es algo complicado. Porque, ¿cómo me dice Santiago que tenga por sumo gozo? Tú no sabes por lo que estoy pasando. O sea, tú no sabes que acabo de perder un hijo, ¿no? Que no sé, ¿no? No quiero poner más ejemplos, pero puede ser que tenga el corazón roto en este momento. Y Santiago, ¿cómo me pides esto, no? Creo que está siendo un poco insensible a mi situación. Pero esta palabra que está enseguida, de hermanos míos, y él lo va a repetir 11 veces en la carta, habla de que él está cercano a los hermanos. Después en la carta también va 3 veces más va a decir: amados hermanos míos. Él no está siendo insensible. Él conoce, probablemente él estuvo cuando mataron a Esteban. Allá en Hechos 8:2, ¿me acompaña por favor? Hechos 8:2. Al final del capítulo 7 narra cómo Esteban fue apedreado y esta narración que ustedes conocen. Y en el capítulo 8, que no dice la escritura, pero probablemente él estuvo ahí, dice el versículo 2 del capítulo 8, algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Entonces, haya estado o no haya estado en la sepultura, seguramente él fue de los que lloró por Esteban. Él sabe lo que es sufrimiento, él sabe lo que es padecer por la causa de Cristo. Entonces, podemos asumir nosotros que el hecho que él diga, tengan por sumo gozo, no está siendo insensible, no está hablando ligero, lo está hablando con peso. Porque es importante, ¿no?, que el creyente camine de esta manera, y vamos a seguir desarrollando el texto, ¿no? Este imperativo, volvamos a Santiago por favor, este imperativo de tengan por sumo gozo, también nos habla de evaluar, de considerar, de tener un compromiso consciente, hermanos, de que pasar por las pruebas no es fácil, pero que tengamos ese compromiso, que evaluemos nuestra vida, decir, ok, viene esto, de verdad, no voy a sentirme bien. O sea, difícilmente vamos a encontrar a alguien que esté en una situación complicada, que esté riéndose como si nada, contento. Vamos a pensar que no está bien de la cabeza, ¿verdad? Si no, o sea,
como decimos, ¿no? Se vale llorar, pero con el entendimiento puesto en que este gozo es profundo. Es como cuando el Señor Jesús instruye, ¿no? Que cuando ayunen, que no lo hagan como los fariseos, que ahí se ponían en las esquinas y ponían cara de mustios y para que supieran que eran piadosos. No, o sea, lávate y pon una buena cara, ¿no? A esta situación. Sí, posiblemente estés ahí pasando hambre, ¿no? En el ayuno, pero tu actitud, ¿no? Ante la adversidad, y es de lo que está hablando Santiago, tener esta actitud de gozo ante estas situaciones difíciles. Luego dice el texto, dice, cuando se hallen en diversas pruebas. Esta palabra hallen la encontramos también en Lucas, capítulo 10, versículo 30, cuando habla acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan qué pasó con el buen samaritano? Por cuestión de tiempo no vamos a ir allá, pero dice que iba, ¿no? Caminando. ¿Y qué pasó? Que lo emboscaron unos ladrones, ¿no? Dice la Escritura. Bueno, esta palabra emboscar es esta misma palabra cuando se hallen, ¿no? Y luego también encontramos esta palabra en Hechos 27, versículos 40 al 41, cuando el apóstol Pablo va en el mar y que un ciclón los hace que naufraguen, y dice que encallaron en unas piedras, ¿no? Que el barco en el que iban ya iba destruyéndose y encallaron. Es la misma palabra que se usa aquí en Santiago para decir cuando se hallen. Por lo tanto, podríamos concluir que hallarse en diversas pruebas, por un lado podría ser que esas pruebas nos embosquen, que nosotros vayamos en nuestro diario caminar y nos embosquen esas pruebas, o que vayamos y choquemos de frente con ellas. Esa es la idea, ¿no? de la palabra en el griego, y se usan esas diferentes formas. Entonces, el punto aquí, ¿no? Es que la vida en Cristo, hermanos, ahorita estuvimos cantando y hermosos cantos y nos sentimos muy bien, ¿no? Damos gracias a Dios, pero la vida en Cristo no nos exime, y quiero ser respetuoso con esto porque, como les digo, podría ser que haya quien esté en esta situación, no nos exime del sufrimiento y del dolor. Son marcas del cristiano, sufrimiento y dolor. Tenemos el ejemplo en Cristo, ¿no? Él sufrió, y nosotros no podemos esperar algo distinto. No podemos ser triunfalistas, ¿no? Probablemente esta enseñanza de la primera del año debió haber sido algo, no, vamos a crecer y vamos a echarle ganas, el Señor está con nosotros, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos en qué momento nos van a emboscar las pruebas o en qué momento vamos a encallar con las pruebas. Vamos a chocar directo con ellas. Eso está garantizado, ¿sí o no, pastor? Garantizado, hasta el pastor, ¿verdad? Sí, hermanos, los músicos, ¿no? Por más que usted sea un pan de Dios, yo aquí veo muchos panes de Dios, ¿no? Por más bueno que usted sea, eso está garantizado. Vamos a pasar por diversas pruebas. Algunas nos van a causar sufrimiento, ¿no? Y dolor, pero no podemos esperar algo distinto. Me acompaña a 1 Pedro, por favor, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 y 13. Dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Es una promesa. Nos gustan las promesas, ¿no? De la Biblia, que el Señor
va a venir por nosotros y nos va a glorificar, ¿no? Que si nosotros obedecemos sus mandamientos, Él nos va a prosperar en las formas que Él quiera. Pero esta es una promesa también, ¿no? De que nos regocijemos en esos tiempos difíciles. Es una promesa. Entonces, la idea, hermanos, del gozo que habla en Santiago, no es un gozo así como darle una buena cara al problema nada más, sino tiene la idea de un gozo 100% puro, un gozo no adulterado con incredulidad. Difícil llegar ahí, la verdad, es difícil llegar ahí. Por eso es que las pruebas deben de ser constantes en la vida del creyente, y vamos a desarrollar más esta idea. Un maestro de la palabra dijo lo siguiente acerca de esto, que este gozo es una actitud o disposición de un corazón agradecido que expresa nuestra confianza absoluta en Dios. A pesar de la situación que estoy pasando, cuando yo pongo mi confianza, aunque no lo entiendo, mi confianza absolutamente en Dios, puedo darle una cara realmente de gozo a esa situación. Entonces, esto no se genera leyendo libros, que es bueno leer libros, no se genera cantando himnos de gracia, esto se genera en este campo, en el campo del dolor y el sufrimiento. No es tan popular, hermanos, de verdad. Es más, puede ser, ¿no?, que incluso como creyentes huyamos de esto. Si usted hace una encuesta, ¿a cuánto les gusta estar en pruebas? O sea, de verdad yo creo que nadie va a poner ahí, ¿verdad? Porque si sabes que si le pones y el Señor, sí, a ver si es cierto, ¿no? Mejor no le pones, ¿no? Decíamos el domingo en la cena que estuvimos aquí en la congregación que le huimos a las pruebas, ¿no? Como dicen, le huimos como a la plaga, ¿no? A las pruebas. Pero somos tolerantes con el pecado. O sea, algo que ofende a Dios, algo que causa muerte, que causa que estés aplastado, ¿no? Que no puedas levantarte, somos más tolerantes a Él, ¿sí? Porque ese pecado nos seduce, está con nosotros, pasamos tanto tiempo con Él que no nos afecta tanto, ¿no? Pensamos que no es tan dañino, pero las pruebas no, qué miedo. Cuando vamos a desarrollar ahorita que es necesario, ¿no?, que pasemos por ellas. Ahora, vamos ahí al versículo 3 para desarrollar esta idea. Ahí en Santiago dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La primera palabra prueba de la que habla en el versículo 2 tiene un sentido de ser examinado, de como hacer un examen, de ser probado, ¿no? A ver, como que el Señor te pasa la lupa, a ver, por aquí, anótale ahí, ¿no? El ángel, vamos a pasarlo por acá y por esto, ¿no? Pero esta palabra prueba de la que habla el versículo 3 es distinta. Tiene la idea de ser autentificado, ¿no? Tiene la idea o el sentido de verificar algo para saber si no es falso o es un farsante quien dice que tiene una fe así, ¿no? Que puede enfrentar las situaciones. Ahora, ¿qué es esto de ser autentificado? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que la prueba de su fe, o sea, de nuestra fe, produce paciencia? ¿Qué es lo que nos quedará enseñar para desarrollar esta idea? Vamos por favor al Salmo 12, versículo 6. Algunos creo que van a ubicar pronto de qué se trata. Salmos 12. $12:6. Dice así: las palabras del Señor son palabras puras,
plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Esa es la idea, plata probada, el ser probado, ¿no? Que nuestra fe sea probada, sea autentificada. También, por favor, vaya ahí a Proverbios, capítulo 27, versículo 21. Proverbios 27, 21. Y dice así, la palabra del Señor: el crisol es para la plata y el horno para el oro. Y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. Entonces la idea, hermanos, de que nuestra fe sea pasada por prueba, sea autentificada, es esta, que sea pasada por el crisol. Es decir, no sé cuántos ubican que el crisol purifica los metales, ¿no? En este caso se pasa los metales preciosos, el oro, la plata, y se hace para hacerlo cada vez más puro. Y entre más puro es el metal, pues es más valioso. Entonces, esa es la idea, que nuestra fe, que nosotros vamos siendo pasados por el crisol del sufrimiento y del dolor para que nuestra fe sea cada vez más auténtica. ¿Sí? De una manera, el Señor, a través de estas circunstancias, va estirando nuestra fe, la va haciendo más sólida, más fuerte, más pura, que no esté contaminada con incredulidad. A lo largo de la vida, nosotros hemos conocido personas que estaban, ¿no? Estaban sentados al lado de nosotros y vino una circunstancia y se fueron. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que antes no me iba tan mal como me va ahora, ¿no? Fracasaron en esto. Y bueno, el Señor tenga misericordia y regresen, ¿verdad? Deseamos eso. Pero la fe de un verdadero creyente, cuando es pasada por este horno, por este crisol del dolor y el sufrimiento, hermanos, se va haciendo fuerte, se va haciendo pura. Entonces podemos nosotros reaccionar de una manera gozosa, entendiendo que esto es necesario. No hay otra forma. No hay otra forma de hacer una fe auténtica, ¿no? Por eso les decía, es necesario que sean diversas, porque después de una prueba y que ya el hermano, la hermana ya está bien, ¿no? De hecho, es una buena forma de medir el crecimiento de la iglesia, ¿no? Decía alguien por ahí, una pregunta entre pastores, ¿no? Oye, ¿y cómo está tu iglesia? ¿Cómo va creciendo? ¿No? La pregunta generalmente va hacia cuántos creyentes o cuántos miembros tiene tu congregación, ¿no? En realidad la pregunta debería encaminada en cómo están reaccionando a las pruebas y si están confiando en el Señor y pasándolas. Ahí se puede medir el crecimiento de la iglesia, que está siendo probada, que está siendo autentificada su fe y que está siendo hallada cada vez más pura. ¿Ok? Entonces, podemos descansar, hermanos, en el hecho de que Dios no va a desperdiciar tu sufrimiento. Puede ser que los demás no te entiendan. Él no va a desperdiciar tu sufrimiento. Él lo va a usar. Él tiene ese propósito. No lo va a desperdiciar, lo va a usar para tu beneficio. Pero el canto el penúltimo, habla acerca de esto, ¿no? Y a veces nosotros debemos de meditar en las cosas que cantamos, si realmente las creemos, ¿no? Si estamos creyendo, si estoy cantando, si realmente lo estoy creyendo y estoy dispuesto a vivirlo, ¿no? Hay un precio que pagar para ello. Entonces, el beneficio que va a traer el hecho de que nuestra fe sea estirada y sea pura, va a hacer que vamos a crecer en paciencia, es lo que dice Santiago. Volvemos ahí, por favor. Dice que la prueba de su fe, dice, produce paciencia, ¿no? Y ese es el primer propósito, que es producir paciencia. También se puede traducir por perseverancia y tiene el sentido de permanecer debajo de algo pesado y estar ahí
¿no? Estar ahí debajo de algo pesado, resistiendo, y cada vez que somos pasados por esas circunstancias, vamos siendo más resistentes, ¿no? Vamos siendo constantes. Ya aguantas una regañadita del pastor. Porque, lo bueno que yo no los conozco, ¿no? Pero a veces al pastor llama la atención a alguien y, ¿no? Era de algodón de azúcar, ¿no? Pero no, está bien, o sea, entiendo, pastor, que usted me está diciendo esto porque está viendo una falta, ¿no? Y aguante. Bueno, en ese sentido, las pruebas nos van fortaleciendo para esto, ¿no? Para la que sigue y para la que sigue. Romanos 5, 3 al 4, también apoya esta idea. Dice así, Romanos 5, 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, resumiendo esta primera parte del texto, la promesa que Dios nos da aquí, hermanos, es que nos va a ayudar a soportar. No sabemos cómo es que vas a salir de esa situación. Lo importante es que Él te va a ayudar a soportar el tiempo necesario. Hay personas, hermanos, que tienen enfermedades que están por años. Y sí oramos y deseamos que el Señor les sane, ¿verdad? Pero Dios es soberano y Él sabe cuánto, pero permanecen ahí y están soportando y están perseverando. Y ese es el fruto, ¿no? Está siendo refinada su fe. Vamos al versículo 4, por favor. De Santiago. Porque esta paciencia, además de ser un fruto de una fe autentificada, también va a tener otro beneficio a nuestra vida. Versículo 4 dice, y que la paciencia, recuérdense que se puede traducir por perseverancia, por constancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces, esta perseverancia tiene el propósito, hermanos, de hacernos crecer en conformidad a Cristo, crecer en madurez espiritual y no para vanagloriarnos, ¿no? Porque, no, yo ya pasé por ahí, yo ya estoy en otro nivel, ¿no? ¿Podría alguien jactarse de eso? No, es que por lo que está sufriendo el hermano. No, yo ya desde cuándo ya. No es en ese sentido, ¿no? El que es maduro ayuda a otros. Ya pasó por ahí, ayuda a otros a levantarse, ayuda a otros, ¿no? Tiene ese deber. Tampoco una vida perfecta de la que habla aquí el versículo 4 significa una vida de perfección sin pecado, porque sería pues mentir, ¿no? Mientras estamos en esta tierra, todavía en este cuerpo que no ha sido glorificado, somos propensos a pecar, ¿no? La idea que dice el versículo, de que sean perfectos, habla, como les decía, alcanzar madurez espiritual. Ese es el sueño de cada pastor en cada congregación, que los hermanos sean maduros espirituales. Porque eso es una plataforma para poder servir en otras áreas de diferente forma, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de aquello. También cuando habla el texto de sean perfectos y completos, completos tiene la idea de ser cabales. ¿Qué es una persona cabal? Una persona que está entera, que es íntegra, ¿sí? que es sensata, que es prudente, que es honrada, una persona recta. Entonces vean, si hilamos, tengamos por sumo gozo en el estar pasando por diversas pruebas, por sufrimientos, para que podamos crecer en perseverancia, y esa perseverancia nos va a llevar a crecer espiritualmente, ser maduros, ¿no? Ser rectos, ser íntegros. No todos estamos, hermanos, como deberíamos estar. Estamos en ese proceso, y la idea de Santiago es que los hermanos que estaban leyendo esto, que estaban pasando por situaciones, sin temor a equivocarme,
muy rudas, muy complicadas. Vas pasando por una calle, vas pasando por una plazuela y ves gente colgada, ves gente prendida en llamas y dices tú, ¿cuándo voy a ser yo, no? La pregunta no es quién es ¿cuándo voy a ser yo el que está ahí? Entonces, esto llega para ellos como, o sea que no es en vano. Todo esto no es en vano, ¿no? Y es un aprendizaje muy grande para nosotros. Entonces, en pocas palabras, lo que va a producir el perseverar en las pruebas, hermanos, es piedad, es santidad. Escuchen, tenemos un deber de escudriñar las Escrituras, de conocer la voluntad del Señor a través de su palabra, pero esta parte no podemos brincárnosla en la vida del creyente. No podemos ir por la vida sin pasar por aquí. ¿Me entienden? No vamos a ser cabales. ¿Por qué? Dios desea, hermanos, tener una comunión cercana con nosotros. Y creo que todos aquí deseamos tener una comunión cercana con Él, ¿verdad? Pero miren, Dios no ha bajado sus estándares. Él sigue siendo el mismo, ¿no? De ayer, de hoy, y será el mismo por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan cuáles eran los requisitos de los animales que se presentaban al sacrificio? ¿Cómo tenían que ser? Perfectos, ¿no? O sea, tenían que cumplir ciertas características para que pudieran ser presentados. Y entendemos que no eran perfectos, ¿no? Pero no tenía que tener defecto, ¿no? Para que Dios se agradara de eso, para que Dios se deleitara del sacrificio que se presentaba. Y hermanos, Dios no ha bajado el estándar. Nosotros no podemos acercarnos a Dios pensando que Él me va a aceptar tal como soy, ¿verdad? Hay un canto por ahí, ¿verdad? Pero no, Él va a aceptarnos bajo sus requisitos. Y como la obra es de Él, hermanos, Él nos va a hacer pasar por esto para purificarnos, para poder que nos presentemos de esa manera, ¿no? Solo una vida perfecta. Y escucha, no lo estoy poniendo un canon alto, una regla alta, solo una vida perfecta y cabal deleita a Dios. Por eso Él quiere pasarnos por ahí, por el crisol, para que podamos alcanzar ese estándar. Él es bueno, el Señor es bueno. Y vean, tenemos la esperanza de que Él mismo nos está haciendo crecer, Él mismo nos está llevando. O sea, no es como que algo que tengo que hacer yo, tengo una responsabilidad, ¿no? Las obras, ¿quién las preparó? Él, ¿verdad? Para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero tenemos una responsabilidad de ser íntegros, de buscar la integridad, ¿no? De ser responsables en dejar el pecado y las cosas, ¿no? que afectan esa relación, hermanos, con Dios. Pero el hecho de que Dios lo haga de esa manera es porque Él desea que nosotros nos presentemos íntegros delante de Él. Porque es lo que deleita a Dios. Yo creo que todos los que vinieron aquí hoy vinieron con la intención de deleitar a Dios, ¿verdad? De agradarlo desde el servicio, ¿no? que están presentando, desde los cantos. Esa es la intención, deleitar a Dios, pero no olvidemos, ¿no? Que es bajo sus estándares. Y dejémonos moldear. Dejémonos que Él trabaje en nosotros. No le huyamos. ¿Ok? Todavía no termino. Todavía me quedan como 10 minutos. Bueno. No apuremos los tiempos de Dios, hermanos. El otro día vi una imagen, ¿no? Que revela una verdad, ¿no? Y sé que han hablado aquí desde el frente en los tiempos de la ofrenda acerca de finanzas y todo eso, ¿no? Decía, alguien está orando por la provisión, ¿no? Financiera para el año, ¿no? Está orando y confío, Señor, que tú proveerás, ¿no? Y está la tarjeta de crédito por acá así, viéndote, ¿no? Ajá. O sea, podemos estar orando y confiando en eso, pero por otro lado, por si Dios me falla, yo tengo asegurado por acá, ¿no? Entonces, eso es una forma de adelantarnos al tiempo de Dios. Tal si Dios nos quiere tener ahí, porque necesitas aprender. Yo sé de qué les hablo, hermanos.
Necesitas aprender. No nos adelantemos, no nos apuremos. También, hermanos, podemos concluir que todas las situaciones difíciles por las que podemos estar pasando no son otra cosa, hermanos, que parte de la manifestación de la gracia de Dios. No está fuera de eso. ¿Sí? Cantamos y le damos gracias y cantamos, ¿no?, las salvaciones del Señor y sabemos que es por gracia, ¿no? Pero hasta ahí está bien y suena bonito y lo podemos cantar bien, pero cuando entendemos que las circunstancias complicadas son parte de su gracia, ay, no, Señor, ¿no? Ya no estoy entendiendo, ¿no? Son parte de su gracia. No corramos, no huya. Miren, yo sé, hermanos, que se dice fácil, que desde aquí enfrente, ¿no?, pronto podemos decir, hermanos, manténganse perseverantes en las pruebas, ¿no? Pero sé que es complicado de soportar, ¿no? Y hay una palabra en la Biblia que usamos mucho los creyentes, ¿no?, que es exhortar. Y mayormente en el sentido de, ahorita le voy a dar una exhortada a este hermano que no se estacionó bien, ¿no? Dejó ahí encerrado. Generalmente usamos en ese sentido, pero la palabra tiene un sentido más amplio y el que me gusta a mí, ¿no?, y que creo que es el sentido que muchas veces la Escritura nos quiere enseñar, es el hecho de ponerte a un lado de la persona y ponerle el hombro, ¿no? O sea, sí, te voy a mostrar en cómo estás, pero estoy a un lado de ti y caminamos en esto juntos, ¿no? Entonces, no corramos, ayudemos a otros que van detrás de nosotros probablemente, aprendamos de los que van delante de nosotros, ¿no? Y bueno, final, el objetivo de todo esto, hermanos, ¿no?, de todo lo que dije, de lo que creo que Santiago está enseñándonos en este pasaje, es cumplir y estar, ¿no?, en la integridad completa que Dios demanda. ¿Sí? Dios no se conforma con menos. Él es nuestro Dios glorioso. ¿Sí? Entonces, no le demos sobras, ¿no?, a Dios. Démonos completos y aguantemos. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, muchas gracias por la provisión de tu palabra esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos que dispusieron su corazón, por aquellos que incluso antes estuvieron preparando su corazón para recibir tu instrucción. Señor, bendíceles, que ellos puedan crecer. Señor, los que llegaron hoy y están escuchando, Señor, también bendíceles, guárdales, las visitas que están aquí en la congregación. Señor, deseamos crecer, deseamos agradarte, deseamos deleitarte. No hay otro motivo por el cual estemos acá, sino reconocer tu gloria, reconocer que tú lo mereces todo, que eres nuestro Dios. Y queremos honrarte a ti, nada más, Señor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.